Entonces, vayamos resolviendo problemitas. El siguiente problema dice lo siguiente. Un recipiente contiene 1,15 gramos de peróxido de nitrógeno a 104 Fahrenheit y 147 psi. Al cabo de cierto tiempo, a causa de una fuga, se encuentra que la presión ha descendido a 2/3 de su valor inicial y la temperatura ha disminuido hasta 20 grados Celsius. Pesos atómicos del nitrógeno 14, oxígeno 16. Calcule el volumen del recipiente. Inciso B. La masa de peróxido de nitrógeno que se escapó entre las observaciones. Entonces vayamos. Generalmente en gases les había recomendado siempre introducir o analizar los datos, pues podemos tener un estado gaseoso o diferentes estados, ¿ya? Y con ello sabemos si vamos a aplicar alguna ley o si existe cambio de masa, la ecuación de estado, ¿no? Entonces vayamos recolectando los datos. Nos dicen un recipiente contiene 1,5 gramos de peróxido de nitrógeno. Entonces tenemos una masa, le vamos a llamar inicial, igual a 1,5 gramos de peróxido de nitrógeno a una temperatura de 104 grados Fahrenheit. Y una presión de 147 psi. La presión inicial es igual a 147 psi. Este es examen 2015, por si acaso. ¿Ya? Al cabo de cierto tiempo, a causa de una fuga, entonces existe cambio de masa. No podemos aplicar una ley porque nos habla de cambio o que la masa no es constante, ¿no? A causa de una fuga, se encuentra que la presión ha descendido a 2/3 de su valor inicial. Entonces, acá la presión final es igual a 2/3 de su valor inicial, 2/3 de la presión inicial, ¿no? Ecuación 1. Y la temperatura ha disminuido hasta 20 grados Celsius. La temperatura final es 20 grados Celsius. Hay que tener mucho cuidado con esos datitos, ¿no? Si me decía entonces eran incrementales, deltas de temperatura, ¿no? Peso atómico nos dan, ya calcule el volumen del recipiente. Entonces se supone que el volumen es constante, ya, entonces el volumen acá va a ser igual al volumen acá. Volumen inicial, volumen final es igual al volumen inicial. Suponemos constante. Ya. Al cabo de cierto tiempo, a causa de una fuga, no sabemos la masa final. Tampoco nos están pidiendo. Me están pidiendo como inciso A, el volumen, ya sea inicial o final, que son lo mismo. Esto me están pidiendo. ¿Ya? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ordenar un poquito nuestros datos, ¿no? A ver, vamos a aplicar la ecuación de estado, porque aquí hay masas que están variando, ¿verdad? Aquí existe un ingreso de la masa inicial. Ya existe un ingreso. Existe la masa final. Y a causa de una fuga, entonces está escapando cierta cantidad de masa, ¿no? Ya, masa perdida, masa expulsada, masa extraída, ¿no? Entonces, no pueden aplicar una ley acá. Tienen que aplicar la ecuación de estado necesariamente. Ecuación de estado al inicio, ecuación de estado al final, y de ahí vamos a seguramente sacar las respuestas. Entonces, ordenaremos nuestros datos, ¿ya? Recuerden ustedes que 14,7 psi son iguales a una atmósfera.
y una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces puedo decir que 14,7 P6 es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces, de esa forma, tendremos una presión de 7.600 atmósferas, ¿no? Perdón, 7.600 milímetros de mercurio o 10 atmósferas, ¿no? Ya tenemos la presión inicial. Vamos con el volumen o la temperatura inicial. ¿Ya? Aquí podemos hacer un cálculo auxiliar. Grados Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Es la temperatura, ¿ya?, que tenemos que buscar. Será, si ustedes gustan, podemos hallar directamente con Kelvin. Kelvin menos 273. Entonces la temperatura en la escala Kelvin será igual a 5 novenos de grados Fahrenheit menos 32 más 273. Acá 20 grados Fahrenheit, Celsius será igual a 293 Kelvin, ¿verdad? Entonces, acá la temperatura en escala Kelvin, la temperatura inicial es igual a 5 novenos por Fahrenheit, es 104 menos 32 más 273. Entonces tenemos ahí 104 menos 32 más 273. Nos da el valor de 313 Kelvin. Entonces, esta temperatura inicial es 313 Kelvin. Ya teniendo la temperatura inicial, la masa inicial, ya, ¿qué tendríamos que hacer? Acá también podemos trabajar, si ustedes observan, la presión final la podemos hallar, ¿verdad? De la ecuación 1, ya, ¿se puede hallar la presión final fácilmente? Sí. La presión final es 2/3 de la presión inicial, nos dice, ¿no? Según el dato del problema. Entonces, la presión final es igual a 2/3 de la presión inicial, que es 7.600 milímetros de mercurio. Entonces, la presión final, ya se tiene, ¿no? 2 por 7.600 dividido entre 3. Igual a 5.066.67 milímetros de mercurio. Entonces ya se tiene ya la presión final también. Algo que tenemos que ir viendo es el compuesto. Nos han hablado de que se trata de peróxido de nitrógeno. Ya en los exámenes, por ejemplo, en muchos casos los nombres de los compuestos son los que pueden perjudicarles. Van a revisar, les he enviado el texto también en nomenclatura. Repase nomenclatura. En este parcial ingresa nomenclatura inorgánica y gases. ¿No? Es por eso que aquí no nos están dando la fórmula, porque supuestamente sabemos nomenclatura. Entonces, a estudiar nomás. ¿Ya? Tenemos el peróxido de nitrógeno. El peróxido de nitrógeno. ¿Ya? El peróxido de nitrógeno es N2 o 4. ¿Verdad? Y pueden calcular su peso molecular. Peso molecular del peróxido de nitrógeno. Nitrógeno, oxígeno, peso atómico 14, 16, ¿cuántos átomos? 2 átomos, acá 4 átomos, ya, aquí tengo 28, aquí tengo 64, total 92 gramos mol. Tenemos el peso molecular del peróxido. Ahora, ya tenemos todos los datos posibles en el problema. Como les decía, acá existe cambio de masas. No le pueden aplicar una ley de gas ideal, Boyle, Charles, Gay-Lussac,
o la combinada a este problema, porque hay cambio de masas. Cuando hay cambio de masas, necesariamente ecuación de estado tienen que aplicar. ¿Ya? Entonces, si volvemos a ordenar nuestros datitos, ¿ya? Si volvemos a ordenar nuestros datitos, ¿ya? ¿Qué tendríamos? Tenemos una masa inicial, que es igual a 1,5. 1,5 gramos. 1,5 gramos. Ya tengo el peso molecular. Voy a anotar el peso molecular del peróxido de nitrógeno, que es correspondiente a esa masa, es 92 gramos mol. ¿Qué datos nos han dado? Nos han dado, si no me equivoco, la temperatura inicial, que es igual a 313 Kelvin. Tenemos una presión inicial igual a 760 o 7600 milímetros de mercurio. Estas son las condiciones iniciales. Y en las condiciones finales, ¿qué tenemos? No tenemos la masa final. ¿Ya? El peso molecular sigue siendo el mismo. La temperatura final, sí, nos indicó que es 293 Kelvin. Y la presión final, que también hemos hallado de 5066.67. ¿Ya? Entonces, revisemos. ¿Qué vamos a revisar? Pero, si voy a aplicar la ecuación de estado, ¿le aplico al final o al inicio? Fíjense que en el inicio tengo un dato extra más. ¿Ya? El peso molecular aquí lo conocemos, no hay problema. Sigue siendo 92 gramos mol. ¿Ya? En el inicio tengo la masa. Entonces, voy a aplicar la ecuación de estado al inicio. ¿Ya? La ecuación de estado. ¿Esto por qué? Porque hay cambio de masa, ¿no? Al inicio. Al inicio. Entonces, presión inicial, volumen, es igual al número de moles iniciales, que es igual a la masa inicial sobre el peso molecular por la temperatura inicial. El volumen, entonces, se puede hallar la masa inicial, temperatura, sobre presión inicial por el peso molecular de nuestro gas. Tenemos todos los datos acá. La masa inicial es 1,5 gramos. La constante universal en milímetros es 62,4 milímetros de mercurio, litros, mol, Kelvin. Por la temperatura inicial, 313 Kelvin. Abajo la presión inicial es 7600 milímetros de mercurio por el peso molecular, que es 92 gramos mol. Realizamos el análisis dimensional, tenemos Kelvin con Kelvin se van. ¿Ya? Y el volumen, el inciso A, ya se ha hallado, ¿no? Es 1,5 por 62,4 por 313 dividido entre 7600 por 92. Nos sale el valor de 0,0419 litros. ¿Ya? Inciso A. Inciso B. La masa de peróxido de nitrógeno que se escapó en las dos observaciones. La masa de peróxido de nitrógeno que se escapó en las dos observaciones. Entonces, para ello nos hacemos un pequeño balance. Ya habíamos indicado que está ingresando una masa inicial, que está saliendo una masa final. Y hay una masa que se ha escapado, ¿no? Hay que determinar aquello. Si ustedes revisan, ingresa al sistema una masa inicial.
¿Qué sale? Una masa final más la masa que se ha escapado. Entonces, con este pequeño, simplecito balance, nosotros decimos todo lo que ingresa a este punto, ya, a este, es igual a todo lo que sale de este punto. ¿Qué tenemos? Ingresa una masa inicial. ¿Qué sale? Una masa final más la masa que se ha escapado. Entonces, lo solicitado es igual a la masa escapada. La masa escapada es igual a la masa inicial menos la masa final. Reemplazando datos, la masa que se ha escapado es igual a 1,5 gramos menos la masa final, que no tenemos el dato. Ecuación 2. Entonces, para resolver el problema, en el inciso B, tenemos que hallar la masa final. Tenemos que hallar la masa final para resolver el inciso B. Revisemos los datos en las condiciones finales. Si ustedes observan, tenemos un dato extra para ambos casos. Acá el volumen ya es dato. Acá es el mismo volumen inicial. Ustedes dirán, pero ¿por qué está asumiendo que es el volumen inicial? ¿Acaso el problema les dice? Si ustedes revisen el problema, en ningún momento me están indicando de que el volumen va a cambiar. ¿Ya? Entonces vamos a asumir que es volumen constante. En los problemas de gases también se les indica claramente si el volumen va a cambiar, o sea, se les aclara. ¿Ya? Igual que en las masas, ¿no? Si no nos hablaban de masas para nada, asumíamos que la masa es constante, ¿verdad? En este caso, ya me da el indicio, me dice, al cabo de cierto tiempo, a causa de una fuga, allá te dice, ¿sabes qué? Acá hay cambio de masas, no uses leyes de los gases ideales, tienes que usar la ecuación de estado. Lo mismo acá, en volumen no me dicen nada, que va a cambiar, asumo que es constante. Entonces, ¿puedo aplicar la ecuación de estado a las condiciones finales? Sí, porque tengo todos los datos. Entonces, nuevamente aplico ecuación de estado para las condiciones finales. Entonces, aplicando vamos a la ecuación de estado al estado final o a las condiciones finales. Entonces, tengo presión final, que es dato, volumen que acabamos de hallar, por el número de moles, que es masa final, sobre el peso molecular que tenemos por la temperatura final. Como ustedes observan, todo ya es dato. La masa final, entonces, es igual a la presión final, volumen por el peso molecular, sobre temperatura final. Reemplazando valores. La presión final era de, vayamos recordando los datitos, 5066,67. Temperatura 293 Kelvin. 5066,67. Entonces, acá 5066,67 milímetros de mercurio por el volumen que hemos hallado anteriormente. El volumen es 0,0419 por 0,0419 litros, ¿ya? Por el peso molecular, si no me equivoco, es 92, ¿ya? Gramos mol del peróxido de nitrógeno. La constante universal, 0,082. En atmósferas no nos conviene porque está en milímetros, ¿no ve? Entonces, en milímetros de mercurio es 62,4 milímetros de mercurio, para que se simplifiquen, ¿verdad? Sobre mol y Kelvin. Por la temperatura, que es 293 Kelvin en las condiciones finales. Realizamos este análisis y observamos que el resultado nos va a dar en gramos. ¿Ya? Entonces, 5066,67 por 0,0419 por 92 dividido entre 62,4
por 293, dándonos el valor de 1.068. ¿Ya? Y esto vamos a reemplazar en la ecuación 2, que está ahí, ¿no? Entonces, la masa que se ha escapado, lo que nos están pidiendo, es igual a 1,5 gramos menos 1.068 gramos también. El resultado ya se tiene. Si les sale negativo, se han equivocado en algo, tienen que volver a revisar, tienen que ubicarse también en la coherencia de sus resultados. ¿Ya? La masa que se ha escapado igual a 0.43 gramos. Si les sale negativo, ya saben, tienen que revisar sus datos, posiblemente se han equivocado en algún cálculo. O sea, cuando resuelvan problemas, tienen que también darse de cuenta de la coherencia de sus resultados. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? Por este caso, les había proporcionado el texto, por si acaso lo he dejado ya copiado del príncipe, ¿ya? Ya, el problema dice lo siguiente. En el laboratorio de química de la Facultad de Ingeniería se determinó la presión de oxígeno gaseoso a 22 grados Celsius. De acuerdo al sistema que se muestra en la figura. No, esta es la figura. Por recomendación del proveedor, se indica que la presión máxima que resiste el recipiente es 1 atmósfera. Inciso A. ¿Será posible almacenar estos recipientes en una sala donde la temperatura es de 45 grados Fahrenheit sin peligro de explosión? Inciso B. Si en el almacenamiento se pierde accidentalmente 1,82 gramos de masa de oxígeno, está corregido ahí, no es oxígeno, porque estamos hablando solamente de oxígeno acá. Para la otra fila debe ser todo, ¿no? Entonces es oxígeno. ¿Qué longitud tiene el mercurio en el manómetro inclinado? En esas condiciones finales, ¿no? Después de haber perdido 1,82 gramos de masa de oxígeno. Peso atómico del oxígeno, 16 más, ya, densidad del queroseno, 0,82, como líquido manométrico está, ¿no? Entonces, vayamos resolviendo. En el laboratorio de química de la Facultad de Ingeniería, ya les está dando un dato. ¿Qué dato sería? La presión, ¿no ve? La presión atmosférica, como es en nuestra facultad, es 495 milímetros de mercurio. Dato que estamos asumiendo debido a que nos dice en el laboratorio de la facultad, de nuestra facultad, ¿no? O sea, en La Paz. Se determinó que la presión del oxígeno gaseoso a 22 grados Celsius, en esas condiciones iniciales, ¿ya? Entonces, en esas condiciones iniciales, la temperatura inicial es 22 grados Celsius, ¿ya? O lo que es lo mismo, 295 Kelvin.
De acuerdo al sistema, se muestra en la figura. Aquí tenemos ya la figura, ¿no? Por recomendaciones del proveedor se indica que la presión máxima que existe es de una atmósfera. La presión máxima es una atmósfera. Ojo aquí, ¿no? Ojo con este dato. ¿Será posible almacenar estos recipientes en una sala donde la temperatura es de 45 dice? Entonces tenemos una temperatura final ya igual a 45 grados Fahrenheit. ¿A cuánto equivale 45 grados Fahrenheit? Ya hemos hecho un cálculo similar, ¿no? 5 novenos por, abrimos paréntesis, 45 menos 32 más 273, ¿no? Entonces, a mí me sale, me corrigen si tienen otro valor, igual a 280,22 Kelvin, ¿ya? Sin pollo de explosión, dice. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este inciso A? ¿Saben qué? Nos están dando una presión máxima, que no correspondería al estado inicial, sino al sistema, ¿no? Nos dice, ¿sabes qué? Tú tienes un gas a una presión dada, ¿ya? Y a una temperatura dada. Para el inciso A no hay todavía cambio de masas. Para el inciso B es el cambio de masa. Para el inciso A no. Entonces, para el inciso A tenemos una condición final, ¿ya? ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Voy a bajar un poquito acá. Tenemos los datos de temperatura y presión, ¿ya? Con el manómetro que tenemos acá en el problema, nosotros vamos a hallar la presión manométrica inicial con ese sistema. Y recordemos que si tenemos presión manométrica y presión atmosférica, ya podemos hallar. ¿Qué podemos hallar? Esto vamos a hallar de la figura. De la figura vamos a hallar. Y si tenemos estas dos, nosotros ya podemos hallar la presión del gas inicial, que es la que nos interesa. ¿Ya? Entonces, tenemos presión de gas inicial. Con el manómetro vamos a poder hallar esa presión de gas inicial. ¿Ya? Ahora bien, ¿para qué nos servirá esta presión máxima? ¿Ya? Esta presión máxima no necesariamente corresponde al estado inicial, sino es una presión de referencia con la cual vamos a compararnos, vamos a comparar el resultado. Ahí vamos a anotar. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a hallar nosotros la presión inicial. Aquí vamos a hallar nosotros la presión final. Vamos a hallar la presión final. Si ustedes revisan el problema, tenemos presión, temperatura. Presión, temperatura. ¿El volumen está cambiando? No, acá hasta nos dan dimensiones del recipiente, pero en ningún momento nos dicen que el volumen va a cambiar. Entonces, el volumen inicial es igual al volumen final, es decir, volumen constante. Tercera variable de estado. Entonces, si ustedes van revisando los problemas, estamos analizando las 4 variables de estado necesariamente para ir resolviendo los problemas, ¿verdad? La última variable, número de moles, moles iniciales, moles finales. Para el inciso A, por si acaso, los moles iniciales son iguales a los moles finales. Leamos el problema bien.
nos dice claramente, en el laboratorio de química de la Facultad de Ingeniería se determinó la presión de oxígeno gaseoso a 22 grados Celsius, de acuerdo al sistema de la figura. Ahí está, esta es la presión. Por recomendaciones del proveedor se indica que la presión máxima que resiste el recipiente es una atmósfera. Será posible almacenar estos recipientes en una sala donde la temperatura es de 45 grados Fahrenheit, inciso A, sin peligro de explosión. En ningún momento para el inciso A me está haciendo cambio de masa. En el inciso B, recién me dice, me está pidiendo otra cosa, la longitud del manómetro inclinado, ¿no? Entonces, para el inciso A no hay cambio de masas. ¿Qué ley le aplican ustedes acá? A volumen y número de moles constantes. A volumen y número de moles constantes. Tenemos que aplicar la ley de Gay-Lussac, ¿no ve? ¿Qué nos dice? Que la presión inicial sobre la temperatura inicial es igual a la presión final sobre la temperatura final. De acá ustedes van a despejar la presión final es igual a la temperatura final sobre la temperatura inicial por la presión inicial. Ecuación. Si ustedes observan, tenemos las temperaturas. Mi objetivo se centraba en hallar la presión inicial, y si hallamos la presión inicial, el problema ya está resuelto. Entonces, la presión inicial se tiene que hallar. ¿Ya? Aquí para recordar. En inciso A, no hay cambio de masa. En el inciso A, para recordar. Por eso estamos aplicando la ley de Gay-Lussac. ¿Ya? Entonces nos concentraremos en nuestro manómetro, ¿no? Para hallar la presión del gas absoluta, necesitamos la presión manométrica inicial de la figura. Es un manómetro inclinado, donde el ángulo de inclinación es 70 grados Celsius, perdón, 70 grados, ¿no? Ya, longitud inicial 1 es mercurio, longitud inicial 2 es agua, y la 3 es queroseno. Y nos dan la densidad del queroseno, que es 0,82 de dato. Entonces dibujemos nuestro manómetro, ¿ya? Entonces acá, para hallar la presión 1, primero hay que hallar la presión manométrica inicial. Entonces tenemos el gas, ¿ya? Ahí está nuestro recipiente. Ahí está. Tenemos queroseno, perdón, mercurio, 130, 70 y 800, 130 milímetros. Entonces, ya me está dando por si acaso acá esa diferencia, esa longitud inclinada. Me está dando ya, si este es nuestro manómetro, ya. Ahí. Me dice, ¿sabe qué? Aquí usted tiene su nivel de referencia. Primero, aquí tiene un ángulo de inclinación igual a 70 grados. Aquí usted ya tiene la longitud L1. ¿Ya? Después nos dicen que tenemos agua. Nos dan ese dato. Entonces, el dato de agua también se tiene. Esto es L2. Y por último, tenemos otra sustancia, ya que es queroseno. Ahí estamos con el queroseno. Y esta será una longitud. Entonces, aquí viene acompañando la presión atmosférica. Entonces, L1 es igual a 130 milímetros de mercurio. O sea, nuestro líquido manométrico es mercurio. L2, ¿cuánto sale?
Veamos. L2 había sido 70 centímetros. Y L3, 800 milímetros de queroseno. Entonces, agua es 70 centímetros. Entonces, acá, L2 es igual a 70 centímetros de agua. 70 centímetros de agua. Esto es igual a, nos interesa siempre milímetros, 700 milímetros de agua. Y L3 igual a 800 milímetros de queroseno, ¿no? Milímetros de queroseno, ¿no? La densidad del queroseno nos han dado es 0,82 gramos por centímetro cúbico. Entonces, recordemos lo visto hasta las anteriores clases. Aquí tenemos ya los niveles. Aquí ya nos han dado el nivel de referencia directamente, ¿no? Porque nos han dado L1, ya no tenemos nada hasta otro lado. Entonces aquí partimos y decimos, aquí tenemos la presión manométrica 1, que corresponde al mercurio, más tenemos la presión manométrica 2, que corresponde al agua, y vamos con la presión manométrica 3, que corresponde al queroseno, más la presión atmosférica. Esta es la presión total, ¿no? Entonces, la presión manométrica total, o si ustedes quieren hallar la presión ya del gas, si decimos punto A, y aquí punto B, como siempre, decimos la presión de A es igual a la presión de B. ¿Qué tengo encima de gas? Solo el oxígeno, o sea, la presión inicial, ¿no? Entonces, aquí tenemos el oxígeno, la presión del oxígeno inicial es, nosotros estamos trabajando con P sub I, la presión inicial, ¿ya? Entonces, la presión que está generando ese sistema solo se debe al oxígeno, entonces la presión inicial es la presión del oxígeno. Entonces, presión inicial es igual, ¿qué tengo encima de B? Encima de B primero tengo la presión manométrica 1, más, después tenemos la presión manométrica 2, más la presión manométrica 3. Y por último, la presión atmosférica. Con esta ecuación ya hemos resuelto el problema en inicio prácticamente, ¿no? Y ahí es donde les vuelvo a recordar. Vamos a ver el pequeño formulario que les había proporcionado. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces, ustedes tienen 4 tipos de manómetros para resolver problemas de una forma más práctica, les decía, ¿no? Manómetro vertical de mercurio no corresponde, manómetro vertical de otra sustancia tampoco, tenemos 3 inclinados. Entonces, si el manómetro es vertical y de mercurio, se aplica, perdón, inclinado y de mercurio, se aplica la longitud inclinada por el seno del ángulo de inclinación. Si el líquido manométrico es otro, entonces se aumenta densidad de ese otro líquido sobre densidad de mercurio, ¿no? Entonces, con estas dos ecuaciones, en este problema, vamos a proceder. Entonces, la presión inicial es igual a ¿qué?
Presión manométrica es mercurio inclinado. Entonces, será longitud inclinada, longitud 1. El mercurio está acá. Por el seno del ángulo de inclinación. 70 grados más. Tenemos agua. Entonces es otro líquido. Entonces será densidad del agua. Densidad del agua por la longitud, por el seno de la ángulo de inclinación, sobre la densidad del mercurio. Más es inclinado y también es otro líquido manométrico. Entonces, densidad del queroseno, longitud del queroseno por el seno del ángulo de inclinación, que es 70 grados, sobre la densidad del mercurio, más la presión atmosférica. Ya tenemos, entonces, la presión inicial del gas. La presión inicial del gas es igual a longitud inclinada, 130. Por el seno del ángulo de inclinación, 70, más. Tenemos densidad del agua, 1 gramo centímetro cúbico. Densidad del mercurio, 13,6 gramos centímetro cúbico. Gramos con centímetro cúbico se van en la densidad del agua y del mercurio. Por la longitud inclinada, que es 700 milímetros. ¿Ya? Por el seno del ángulo de inclinación, que es 70 grados. Más densidad del queroseno nos han dado es 0,82 gramos centímetro cúbico, se van con las unidades de la densidad del mercurio por la longitud L3, que es 800, por el seno del ángulo de inclinación, que es 70 grados, más la presión atmosférica, 495. Todo está en milímetros de mercurio. Ahora, todo estaba en milímetros, entonces se anota. Al realizar estos, a escribir estas ecuaciones, hemos transformado todo a milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, vayamos calculando. Tenemos 130 por seno de 70 más 1 por 700 por seno de 70 dividido entre 13,6 más 0,82 por 800 por seno de 70 dividido entre 13,6 más 495, dándonos el valor de 710,85. Ya tenemos la presión inicial. Podemos reemplazar en la ecuación 1 porque ya con ello hallamos la presión final. Ya, entonces este valor en la ecuación 1. La ecuación 1 decía que la presión final es igual a la temperatura final sobre la temperatura inicial por la presión inicial. ¿Ya? Entonces, acá, ¿no? Temperatura final. A ver, recordemos, aquí están los datos. Temperatura final, 280,22, inicial 295. A ver. $295, ¿no? No ha calentado, ha ido a una temperatura inferior, ¿no? En Kelvin siempre, siempre en Kelvin se trabaja, ¿no ve?
siempre en Kelvin. Por la presión inicial, acá está, ¿no? Es 710,85 milímetros de mercurio. Entonces la presión final es igual a por 280,22 dividido entre 295, 675,24 milímetros de mercurio. De acá, creo que nos han dado en atmósfera, si no me equivoco, la presión máxima. Una atmósfera, si vemos atmósferas, ¿ya? 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. Entonces, la presión final, ¿cuánto es? 0.888, ¿ya? Atmósferas. Ahora, ¿para qué usted haya dudado en esto? Nosotros tenemos que comparar. Nos han dado una presión máxima, ¿no ve? Tenemos que comparar la presión máxima con la presión final. Ya, tenemos que comparar. ¿Qué vamos a comparar acá? Uno, si la presión máxima, o si la presión final, la que vamos a comparar, es mayor a la presión máxima, ¿ya? Si es mayor a la presión máxima, obviamente entonces va a explotar el recipiente. No va a soportar, porque lo máximo que soportaría es una atmósfera. ¿Sí lo ve? La máxima. ¿Ya? Ahora, si la presión final es igual a la presión máxima, estaríamos en el límite. O la presión final es menor a la presión máxima. En ambos casos, ¿ya? Entonces el recipiente soporta, ¿qué nos dice? Posible almacenar, resiste, dice, resiste, entonces el recipiente resiste. Se puede almacenar, no va a explotar. Resiste, o si ustedes gustan, no explota. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos sale? Presión final es 0.888 atmósferas. Entonces, esto es menor a una atmósfera, que es la presión final. Si ustedes recuerdan, la presión máxima que nos han dado es una atmósfera, ¿no? Y eso está acá. Al inicio nos han dado el dato, ¿no? La presión máxima es una atmósfera. Ese dato no nos, con ese dato tenemos que comparar. Entonces, como es menor, decimos que en el inciso A, el recipiente resiste. El recipiente resiste. ¿Vamos? El recipiente resiste. Vamos con el inciso B. ¿Qué nos dice el inciso B? Si en el almacenamiento se pierde accidentalmente un 80,
1,82 gramos de masa de nitrógeno. ¿Qué longitud tiene el mercurio en el manómetro inclinado? ¿Qué longitud? Ya, entonces se pierde 1,82 para el inciso B. Para el inciso B, entonces hay una masa perdida igual a 0,80 o 1,82, es 1,82, ¿no? 1,82 gramos. Es exactamente el mismo caso anterior. Ingresa cierta cantidad de masa al sistema, se pierde cierta cantidad de masa, sale del sistema y nos queda una masa final. Y acá nos habíamos dicho, todo lo que ingresa al punto es igual a todo lo que sale. Entonces, acá masa inicial es igual a la masa final más la masa perdida, ¿no? Ya me están dando la masa perdida. Tendría que dar estas masas, ¿no? ¿Por qué? Porque mi objetivo va a ser esto, la masa final. La masa final es igual a la masa inicial menos la masa perdida. ¿Ya? La masa final tenemos que hallar. Entonces, la masa final, ¿no? La masa final será la ecuación 2. ¿Por qué tengo que hallar la masa final, dirán ustedes? Porque le voy a aplicar la ecuación de estado Pavos-Atón, acá, al estado final, y con de ese Pavos-Atón yo voy a hallar la presión final. Y con esa presión final ya hagamos lo que nos piden, la presión manométrica. Entonces, tengo que hallar masa inicial y masa final. Para hallar la masa final, primero tendría que hallar la masa inicial de el gas. Recolectemos los datos en las condiciones iniciales nuevamente. Nos decía en el laboratorio de química de la Facultad de Ingeniería se determinó la presión de oxígeno. Nos han dado ya la presión, hemos hallado la presión inicial. ¿Cuánto es? ¿Es dato importante? Sí. ¿Ya? ¿Cuánto es la presión inicial? Era 710,85. 710,85. En el inciso B sí hay cambio de masa, ¿no ve? En el inciso A no había. 710,85 milímetros de mercurio. Temperatura inicial. La temperatura inicial era 22 grados Celsius, o sea, 295 Kelvin. ¿Ya? ¿Qué más tenemos de datos? A ver, revisemos. Presión inicial es oxígeno, ¿no ven? Es oxígeno. Ahí está presión inicial, temperatura inicial. Fíjense, los datos nos están dando el diámetro 40 centímetros y la altura 50. Y nos muestra el gráfico que es un cilindro. Entonces tenemos que calcular el volumen del cilindro. Para el inciso B necesitamos, o nos están dando el volumen. El volumen. El peso molecular es oxígeno gaseoso. Tenemos, ¿no? Es 16 por 2, 32. ¿No? Tenemos el oxígeno. Entonces el volumen se halla de los datos. Es un cilindro de diámetro igual a 40 centímetros y una altura
H igual a 50 centímetros. Entonces, si ustedes observan, tenemos todos los datos, ya si hallamos el volumen para hallar la masa inicial. Tenemos ya todos los datos. ¿Ya? Entonces, volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. O en función al diámetro, pi cuartos del diámetro al cuadrado por la altura. Entonces, con diámetros es pi cuartos por el diámetro es 40 centímetros al cuadrado por altura 50 centímetros. El volumen ya se puede allá y vamos a tener en centímetros cúbicos. Entonces, pi por 40 al cuadrado por 50 dividido entre 4. Nos sale el valor de 62.831,85. En litros, dividimos sobre 1000. Tenemos 62.83 litros. Entonces, aplicando la ecuación de estado, ecuación de estado, ¿ya? A las condiciones iniciales tendremos presión inicial, volumen inicial o volumen constante es igual a la masa inicial sobre el peso molecular del oxígeno y temperatura inicial. Entonces de acá, la masa inicial quiero, ¿no ven? La masa inicial es igual a la presión inicial, volumen, peso molecular sobre temperatura inicial. La masa inicial, entonces, es igual a presión inicial. Vamos recolectando los datos. 710,85. 710,85 milímetros de mercurio. Por el volumen recientemente hallado, 62.83 litros. Por el peso molecular del oxígeno es 32 gramos mol. Sobre, abajo vamos, la constante universal en milímetros, 62,4 milímetros de mercurio, litros, mol, Kelvin, ¿no? Por la temperatura inicial, si no me equivoco, es 295 Kelvin. Milímetros con milímetros, Kelvin con Kelvin, mol con mol, litro con litro. Entonces ya tenemos la masa inicial. Es 710.85 por 62.83 por 32 dividido entre 62.4 por 295 igual a 77,64 gramos. Ya tenemos la masa inicial. Podemos hallar ahora la masa final. Era la ecuación 2, ¿no? Reemplazando la ecuación 2
esto reemplazado en la ecuación 2, la masa final es igual a la masa inicial menos la masa perdida. ¿Ya? Setenta y siete coma sesenta y cuatro menos la masa perdida 1,82. La masa final es igual a 75,82 gramos. Voy a volver a aplicar la ecuación de estado a las condiciones finales. ¿Ya? Entonces, aplicando nuevamente la ecuación de estado al final. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hallar la presión final. Entonces tenemos presión final, esto es lo que quiero hallar, por el volumen, lo tenemos, por la masa final, que también lo tenemos, sobre el peso molecular, lo tenemos, y temperatura final. Ustedes observan, todo es dato, la presión final se puede hallar. Es igual a la masa final, temperatura final, sobre volumen por el peso molecular del oxígeno. Dimensionalmente ya hemos visto anteriormente, ¿ya? El volumen, por ejemplo, es 62,83, 62,83. Peso molecular es 32 gramos mol. La masa final era de 75,82 por la constante universal. Como estamos en milímetros, haríamos en milímetros, 62,4 milímetros de mercurio, litro Kelvin sobre mol, sobre Kelvin mol. La temperatura final era 280, si no me equivoco, 22, ¿no? 200, estamos 280,22. 280,22. 280,22. La presión final es igual entonces 75,82 por 62,4 por 280,22 dividido entre 62,83 por 32. Me sale 659,40 milímetros de mercurio. ¿Por qué haga usted la presión final? Diga. En el problema nos han pedido, o nos dicen, ¿sabe qué? Halle la longitud de mercurio, dicen en el inciso B, ¿no? Si en el almacenamiento se pierde accidentalmente 1,82 gramos de oxígeno, ¿qué longitud tiene el mercurio en el manómetro inclinado? Dice, ¿no? Entonces ya tenemos dicho valor. Ya. Voy a volver a dibujar entonces el manómetro para concluir. En las condiciones finales tenemos lo siguiente. Tenemos una masa final menos las que la perdidas, ¿no ve? ¿Ya? Aquí hay que tener mucho cuidado con la interpretación, ¿ya? Siempre vamos a tratar de que en los exámenes sean bien claros en sus preguntas, ¿ya? Acá, por ejemplo, nos dice la longitud inclinada, ¿ya? Primero teníamos acá mercurio, ¿ya? Después tenemos
Agua. Agua teníamos, ¿no ve? Agüita teníamos una longitud 2. Y por último teníamos queroseno. Queroseno. Ahí están los tres, ¿no ve? ¿Qué ocurre? En este caso, si ustedes observan, si va a ser una presión menor, las longitudes no van a cambiar mucho, ¿ya? Lo que pasa es que va a bajar esto un poquito. ¿Qué me está diciendo con esto en el problema? ¿Sabe qué? Esta es la masa final. Cuando nosotros hemos hecho las conversiones en el primer inciso A, hemos vuelto todo a mercurio. Lo hemos transformado todo a mercurio. Eso significa emplear esas ecuaciones, ¿no? Ya, le hemos transformado todo a mercurio. Si bien aquí podemos colocar una pequeña división para L1, L2, todo ya es mercurio. Entonces, en el inciso B me está pidiendo esta longitud total. Esa longitud, ¿ya? 4 le llamaremos. Que corresponde a la presión manométrica 1, presión manométrica 2, presión manométrica 3 y la presión atmosférica. ¿Ya? En general, todo es mercurio. Entonces, yo podría decir lo siguiente en las condiciones finales. Ojo, ¿ya? Acá es C y acá es D. Directamente podría decir la presión en C es igual a la presión en D. ¿Qué tengo encima de C? Tengo la presión final gracias a la masa final. Tengo la presión final. ¿Qué tengo encima de D? Tengo toda esta, en general, puede ser la presión manométrica total o final. ¿Ya? Que corresponde al E4. Este lo podemos llamar final igual. Entonces, más la presión manométrica final. Todo esto está englobando ya, no todo esto está englobando. Ya, los tres. Más la presión atmosférica. Más la presión atmosférica. Ahora, como es mercurio, podemos escribir presión final. Presión final es igual ¿a qué? A la presión manométrica, longitud inclinada, longitud final, por el seno del ángulo de inclinación, seno de 70, más la presión atmosférica. Me está pidiendo allá en el inciso B esa longitud inclinada. ¿Ya? Esa longitud. Entonces, la longitud final es igual a la presión final menos la presión atmosférica sobre el seno de 70 grados. ¿Vamos? Tenemos la presión final 659,4. La longitud final es igual para que no se confunda, para el inciso B, a ver, le voy a llamar prima. O en el inciso A es la presión final, ¿no ve? Prima le vamos a colocar. Esa prima corresponde a qué? O sea, para diferenciar, ¿no? Aquí es con extracción de masa, en el inciso A así. Solo por eso, ¿ya? Entonces acá es prima, prima y prima. Solo para diferenciar. Entonces aquí teníamos la presión final de 659,4. 659,4 menos la presión atmosférica 495 sobre el seno de 70. Ambos estaban en milímetros de mercurio o milímetros, ¿ya? Entonces, en milímetros nos va a dar este resultado. Tendríamos 659,4 menos 495 dividido entre seno de 70. Igual a 174
4,95 milímetros. Y esa sería la respuesta solicitada. O sea, en global estamos hallando la longitud inclinada en mercurio, ya, que corresponde a los tres líquidos manométricos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Terminando la clase, les voy a enviar inmediatamente lo avanzado, ¿ya?